Ok, muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Aprovecho también de saludar a mi hermana Damaris, mi hermana mayor. Está por acá, no sé dónde está. Allá está con mi sobrina. Ya que se saludó a todo el mundo, está por ahí. La quiero mucho y gracias por estar acá también con nosotros. El olvido es parte de la vida y existen distintos niveles de olvido. Olvidos simples, como el famoso olvido de las llaves. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que perdieron las llaves o se les quedaron las llaves dentro del vehículo, del departamento, de la oficina? Hasta cierto punto podríamos decir que además del mal rato, del olvido de las llaves, ese es el más común y con consecuencias menores, ¿no? Pero existen olvidos un poco más importantes, como el olvido de un nombre, por ejemplo. Yo ya he repetido 3 veces Javiera y es Francisca. Aquí saludo en la iglesia, hola Javiera, pero es Francisca, ¿no? O el pago de un compromiso con el banco. ¿A quién no le pasó o no le ha pasado en algún momento de la vida pagar una cuenta con el banco? Y ese olvido es complicado, porque tiene consecuencias directas ¿sobre qué? Sobre nuestros bolsillos, ¿verdad? Sobre todo cuando los intereses de la institución financiera comienzan a aparecer en las siguientes boletas, por el atraso y por el olvido. Pero hay olvidos que son realmente terribles, como el olvido que sufrió el equipo de mantenimiento de Aeroperú en el año 1996, el 2 de octubre de 1996, con un Boeing 757-500 que venía directo desde Lima hasta Santiago. Este se estrelló apenas a 50 kilómetros de su despegue. La razón, el equipo de mantenimiento olvidó quitar las cintas adhesivas de los sensores de presión atmosférica que determinaban la altitud y la velocidad de la nave, enviando información errónea al piloto. El saldo de aquel olvido fueron 70 muertos. Hay olvidos y olvidos. Y en la predicación de hoy, la palabra de Dios nos exhorta a tener cuidado de olvidarnos de Dios. Y recordar que lo que tenemos, lo que hemos vivido y lo que somos es producto de lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros. Por lo mismo, y para entrar en detalle sobre este asunto, me gustaría invitarte a abrir tu Biblia, y si no tiene, a escuchar la lectura de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 8 del versículo 11 al 20 que el pastor acaba de leer. Pero lo vamos a leer nuevamente porque es importante leer y recordar para no olvidar. Deuteronomio capítulo 8 del versículo 11 al 20 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Los invito a inclinar sus cabezas y vamos a orar. Dios de la inteligencia, la sabiduría y la memoria, Creador, Señor y Dios de todo. Nos inclinamos delante de ti en esta mañana, pidiendo tu gracia para que en nuestras limitaciones nunca olvidemos que tú eres nuestro Dios y que de ti proceden las riquezas y que sin ti nada somos. Oramos para que tu palabra inspirada, santa y viva habite en nuestras mentes y corazones, para que podamos experimentar la madurez cristiana para la edificación de la iglesia y para tu gloria. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, todo lo que tienes y eres procede de Dios. Recuérdalo. Parece que el problema del olvido es un mal antiguo si consideramos que Deuteronomio fue escrito por Moisés aproximadamente en el año 1400 a.C. Y el contexto en el cual se escribe este libro era al final de la travesía de los israelitas por el desierto, 40 años después del Éxodo y antes de la entrada a Canaán. Entonces, si hacemos la suma, 1400 años antes de Cristo, más 2000 años después de Cristo, estamos hablando de un registro acerca de una advertencia del olvido de aproximadamente 3400 años. El problema del olvido entonces es un mal antiguo. Y lo primero que vemos en esta narrativa es una advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Puesto de otro modo, lo que Moisés está diciendo aquí es: recuerda mantener tu relación con Dios y obedecer su palabra. Esto supone que el pueblo de Israel, el grupo al cual está dirigido este libro, es proclive a olvidar a Dios y no vivir de acuerdo con sus preceptos. De ahí la advertencia: cuídate de no olvidar a Dios, dejando de cumplir su palabra. Y a propósito de los niveles de olvido que comentábamos al principio, el olvido de las llaves, el pago de la deuda o la cinta adhesiva en los sensores del avión, ¿en qué categoría de importancia del olvido se encontrará nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos? Permítanme ser un poco más directo. Para ti, olvidarse de Dios ¿es un olvido simple, medio o grave? ¿Qué tan importante es cultivar una relación con Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu diario vivir? Hermano, amigo, ¿cuáles serían las consecuencias de olvidar a Dios y no vivir para Él? ¿Visualizas alguna consecuencia o da lo mismo vivir sin Dios y su consejo? Volviendo al contexto original, no debemos perder de vista que se tratan de las palabras de Moisés, inspirado por Dios, por supuesto, pero fue Moisés un ejemplo de relacionamiento y obediencia a Dios. El mismo Moisés que había liderado a los israelitas durante 40 años. Muchos de ustedes conocen sus historias.
el que condujo hasta los límites de la tierra prometida a este pueblo. Y decía entonces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Evidentemente sus palabras eran de peso en cuanto había vivido de manera personal con ellos una cantidad de historias impresionantes en las cuales siempre vieron la mano de Dios. Estoy pensando, por ejemplo, en la opresión y liberación, ¿no?, de los egipcios, en ese encuentro con Dios que tuvo el propio Moisés y el pueblo de Israel abajo en el Sinaí, y en tantos milagros que nosotros podemos leer en las Escrituras. En cierto sentido, Moisés conocía bastante bien a Dios y su gente. Y Dios había sido para ellos su Señor, su Dios y su Rey. Tal como más tarde lo recuerdan los salmistas, con oraciones y cantos que exaltaban la obra de Dios durante todas aquellas épocas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. O sea, Moisés también podría haber dicho, ¿puedes olvidarte de las llaves? ¿Puedes olvidarte de la cuenta o de destapar los sensores incluso? Pero si de algo no te puedes olvidar, ese es Dios. Y no es un Dios cualquiera, porque si usted lee, dice de olvidarte de Jehová, tu Dios. ¿Recuerdan ustedes que en la época que acontecen todos estos eventos, el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos politeístas, cuyos dioses más conocidos eran Baal y Astarot o Aserá, a quienes tenían prohibido adorar? ¿Por qué? Porque el Dios de Israel era el único. El Dios que los había escogido para que fueran su pueblo santo, los había escogido también para que fueran su propio pueblo. Un pueblo santo entre los demás. Y además era un Dios vivo, que mostraba su poder cada vez que se vieron en dificultades. Un Dios que cuidó de ellos a pesar de sus olvidos. ¿Por qué no crean ustedes que los israelitas fueron fieles todo el tiempo? Tenían la misma naturaleza humana que nosotros. Y siempre se sintieron tentados, cada vez que se alejaban de Dios, a perderlo de vista. Cada vez que se descuidaron y olvidaron su relación con Dios, cayeron en desgracia producto de sus malas decisiones. ¿A cuántos no nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántos ya no hemos vivido esa historia lejos de Dios? Y la verdad es que ellos hubieran ahorrado tantos problemas si hubiesen puesto atención a la exhortación de Moisés, que también es una exhortación para nosotros. Porque la indicación era simple: no olvidarse de Dios y cumplir sus mandamientos. Esto es importante porque muchos podrían preguntarse, pero ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por qué necesito tener una relación con Dios? Y lo que la Biblia nos enseña en el inicio de este pasaje es no olvidarnos de Él y cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios y merece toda nuestra adoración. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han estado los domingos anteriores, pero el último domingo del año pasado hablamos de perseverar en tratar de hacer la voluntad de Dios para el año 2024. ¿Recuerdan? Los que estuvieron acá probablemente lo recuerdan. Aquel domingo, al final de la predicación, les propuse 3 desafíos y todos ellos eran antes de levantarse de la cama. ¿Ahora sí lo recuerdan? El primer desafío era una especie de agradecimiento, ¿no? Una exclamación. Antes de levantarnos de la cama, exclamar a Dios por el nuevo día y que se hiciera su voluntad en nuestras vidas. Ese era el más sencillo. Luego, el segundo desafío que hice fue, para los que tienen un poquito más de tiempo, están más tranquilos, se levantan más temprano, memorizar un pasaje de las Escrituras al mes. Y el tercer desafío era comenzar el día, antes de levantarse de la cama, con una oración, pidiendo la voluntad de Dios. La idea era que escogieran uno de ellos, pero ahora también, si ustedes querían integrar los 3, son libres y todavía pueden hacerlo.
dentro de esas prácticas espirituales que son tan importantes, ¿no? Pero escoger uno de ellos era suficiente. Han pasado 14 días y a propósito de no olvidarnos de Dios y hacer sus mandamientos, pregunto, ¿cómo te ha ido con ese desafío? Es impresionante, hermanos, cómo la palabra de Dios habla a nuestros corazones, porque sabe que lo necesitamos y sabe que somos olvidadizos y sabe que necesitamos escuchar una y otra vez la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 24:1 que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por ello la invitación es a buscar a Dios, a adorarlo y reflejarlo. Ahora bien, la consecuencia lógica de olvidarse de Dios, dejar de oírlo y no vivir de acuerdo a sus enseñanzas, en un primer momento parece apuntar al orgullo de aquellos oyentes como la raíz de este problema. El orgullo en el sentido de si alguna vez en el futuro, logrando algunos triunfos materiales, Dios deje de ser esencial en el esquema de sus vidas, incluso ahora en nuestras vidas. En el fondo, la palabra de Dios a través de Moisés, dirigida al pueblo de Israel, era una advertencia contra el ego que desea entronarse desplazando a Dios del lugar que le corresponde, el corazón. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y te olvides de Dios. Y que tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. De Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mi talento, mi cabeza, mis fuerzas. Cuidado. Moisés parece decir, no caigas en esa tentación. No te dejes llevar por los pequeños triunfos de la vida. No pises el palito de creer que has sido tú el que ha generado toda esa riqueza. No. Rechaza el orgullo y reconoce que todo lo que tienes y tendrás es producto de la mano generosa de Dios. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si meditamos por un momento en lo que acabamos de ver, es imposible pasar por alto sin mirar hacia nuestro interior y preguntarnos, ¿cuál ha sido mi actitud al conseguir algunos logros materiales? ¿He sido orgulloso o agradecido con Dios? La verdad es que todos, o la gran mayoría supongo, hemos tenido un comienzo con mucho esfuerzo. A no ser que Dios te haya permitido nacer en una familia materialmente bendecida, que te haya dado todo. De hecho, eso no es malo, porque aquí mismo dice que Dios da la riqueza. Pero si eres de los que nacieron en el grupo de gente que todo le ha costado muchísimo esfuerzo y trabajo, que estoy seguro somos la mayoría, seguramente recordarás la alegría de haber comprado tu primer vehículo.
¿Pueden recordar ese momento? ¿Cómo fue aquel día? Estoy seguro que cuando lo compraste, oraste junto a tu familia dándole gracias a Dios. ¿O me equivoco? ¿Y cómo te fue con el segundo o tercer auto? ¿Volviste a agradecer a Dios o ya se apagaron las oraciones? Pensemos en el departamento o la primera propiedad, cuando se podía comprar, porque hoy día está bien difícil ya comprar, ¿no? Debe haber sido una fiesta y de seguro hubo un asado e invitaron al pastor, ¿no? Para que bendijera el departamento y la casa. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿fue lo mismo cuando conseguiste una más grande? ¿Cuando lograste un upgrade? ¿Reuniste a la familia para adorar a Dios y agradecer por la posibilidad de tener algo más grande, más espacio? Los que se dedican a los negocios en su primera venta y con el dinero en la cuenta corriente de seguro dijeron en su primer negocio: gracias, Señor, con alegría y lágrimas en los ojos. Pero continuaron agradeciendo a Dios cada vez que siguieron aumentando sus ganancias y su patrimonio. Querido, querida, todo lo que tienes procede de Dios, recuérdalo. Ahora, debemos ser intencionales en enseñar esto también a nuestros hijos o nietos, para ayudarles a orientar su corazón desde temprano. No sé si compartí un testimonio acerca de esto con ustedes, pero lo haré porque podría ser útil para quienes tienen hijos pequeños o los van a tener. De hecho, es una situación que me ha pasado con los 3 hijos que tengo y probablemente, digo para que no se sientan incómodos mis niños, siendo niño también fue mi experiencia con mis padres, ¿no? Pero ustedes saben, los cristianos acostumbramos a dar gracias a Dios por los alimentos cada vez que nos sentamos a la mesa. ¿O ya no dan gracias por los alimentos? Bueno, pero estamos dando gracias por los alimentos porque somos cristianos. Y en una de esas oportunidades que uno le pide orar al niño, no sé a cuántos le ha pasado, pero el niño o la niña se niegan. Y las razones para la negación son variadas, ¿no? Algunos se sienten cansados, aburridos, inseguros. Pero el hecho es que se niegan. Y podría ser un momento incómodo, podríamos pasarlo por alto, pero también podría ser un momento incómodo si optáramos por obligar a alguien o al niño a hacer algo que no quiere. Porque hoy día la educación dice que el niño hace lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir que haga una oración agradeciendo a Dios por los alimentos? Pero cuidado, cuando pedimos orar a Dios no es una cuestión de opción, antojo o vibras. Estamos enseñando y hablando de reconocer a través de ese momento a Dios, al Dios que todo nos da, al Dios que pertenecemos. Entonces, cada vez que me vi enfrentado a esa situación, ya con la comida servida, me enojé. No. Bueno, al principio me enojé, por dentro no sabía qué hacer. Pero lo que hice fue parar un momento y paré todo en silencio y comencé a preguntar a mis hijos: ¿sabes quién te ha dado tus padres? Entonces, después de un momento de silencio, obviamente pensaron decir mis abuelitos, pero dijeron Dios. Y después continué: ¿sabes quién le dio el trabajo a tu papá? Podríamos decir para otros el talento de hacer negocios, de hacer deportes, de hacer arte, de hacer lo que sea. Dios. ¿Sabes quién le da el ingreso a tu papá? ¿Sabes quién nos permite tener vacaciones? Y iba conversando, no aquí estoy hablando un poquito fuerte, pero esa era una conversación tranquila. ¿Quién nos dio el lugar donde estamos viviendo? Este techo, la cama donde duermes, las sábanas, la silla donde estás sentado, la mesa, el plato, la comida. Es Dios. El postre que te vas a comer. Ok, hijo, ¿ahora puedes orar?
¿Creen ustedes que el niño se negó? Nunca más. ¿Por qué? Porque entendieron que todo procede de Dios. Y hermanos, todo procede de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y eso no es todo, porque además de enseñarles acerca de estos bienes materiales y experiencias que Dios nos ha permitido vivir y que nos han servido para conocer su bondad en las buenas y en las malas, el Padre nos ha dado al Hijo, a Jesucristo, quien es el verdadero heredero de todas las cosas y nos ha hecho herederos con Él. ¿Te imaginas? Podemos tener todo lo material, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y esa es la razón de que en otro tiempo sintiésemos vacíos, teniendo entre comillas todo. Porque la vida sin Dios no tiene sentido. A veces solo miramos nuestra condición económica con relación al que está a nuestro lado. Pero ¿saben? Las riquezas temporales son pasajeras y no son más importantes que Dios. Más bien, hermano, preocúpate de las riquezas eternas. Y si ya tienes los medios materiales y la bendición material, adora a Dios. Preocúpate de esas riquezas eternas, de cultivar tu relación con el dueño del universo, de mostrar el gozo de la salvación a los que están a tu alrededor. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Queridos, todo esto es muy serio, porque al final del pasaje, en los últimos versículos, dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares ante ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Cuidado no solo de olvidarte de Dios o dar espacio al orgullo, sino también de ir, servir y adorar a dioses falsos. Como recordaba el pastor hace algunas semanas, o la semana pasada creo, al Dios Mamón, al Dios del dinero, al Dios de la fama, al Dios de la comida, al Dios del placer. Cuidado, porque la consecuencia de ir detrás de esos dioses podría tener connotaciones eternas. Una eternidad con Dios o una perdición sin Dios. Hermanos queridos, ¿podemos olvidar las llaves? Sí. ¿Podemos olvidar el pago de las cuentas para después ponernos al día, por supuesto, porque no debáis nada a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Y podemos quitar las cintas adhesivas de los sensores? Olvidar quitar las cintas adhesivas de los sensores también. Dios quiera que nunca nos pase. Pero si de algo no podemos olvidarnos, es que todo lo que tienes y todo lo que eres procede de Dios. Recuérdalo. Para que esta predicación tenga efectos prácticos en tu vida, me gustaría ofrecer 2 aplicaciones o acciones concretas, es decir, cómo llevamos esto a la vida práctica. Y esto nos ayude, ¿no?, a mostrar nuestro compromiso con Dios a través de Cristo. Primero, me gustaría invitarte, si habías perdido la sana costumbre de reconocer a Dios en tus asuntos, la idea es que la recuperes. O sea, si el conserje, el taxista o cualquier otra persona te saluda diciendo: hola, don Patricio, hola, doña Esther, buenos días, ¿cómo está usted? Y tu respuesta es: bien, gracias, don Luis, a todo dar, dije, o bien, ahí estamos pasándola, o buenos días, simplemente bien, gracias. Vas a reformular tu respuesta diciendo: bien, gracias a Dios. O bien, porque Dios es bueno, don Luis. Y si no estás apurado, vas a continuar quizás compartiendo una reflexión de la palabra que escuchaste el día domingo.
el versículo que estás memorizando, o incluso terminarás orando con él por alguna situación o necesidad que estás atravesando, o que esté atravesando la persona, mejor dicho. ¿Cómo se te ocurre, Cristian? ¿Cómo tanto? Estás pidiendo demasiado, ¿no? No, no es tanto, no es demasiado. Y no es de mal gusto y no es invasivo. Eso es lo que la cultura ha instalado. Pero para nosotros debería ser lo más natural del mundo. Agradecer a Dios siempre, en cada momento, en cada aspecto de nuestras vidas. Y estoy seguro que si usted cambia esto y dice bien, gracias a Dios, o Dios es bueno, la gente quedará sorprendida o incluso responderá de la misma manera. Es impresionante cuando tú estás en Brasil y dices Deus abençoe, ¿no? Deus abençoe, Dios te bendiga. Tremenda traducción, ¿no? Pero todo el mundo te dice Deus abençoe, Deus abençoe, todo el mundo. Ya es cultural, ¿se imaginan? Bendiciendo a la gente con la palabra de Dios. En realidad es lo mínimo que puedes hacer, hermano, dando a conocer tu fe, compromiso con Dios y convicción de que todo le pertenece a Él. La segunda aplicación va de la mano con la que acabo de proponer. Porque si bien expresar tu reconocimiento a Dios en un saludo es un acto significativo que muestra a las personas el verdadero sentido del día y la vida, y al mismo tiempo nos recuerda todo el tiempo a quién pertenecemos, no es suficiente si tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Es decir, si el saludo anterior, entre comillas, fue a la pasada, en esta oportunidad seremos más intencionales en buscar y en propiciar un momento, quizás en el horario de almuerzo o fuera del horario de trabajo, para no perturbar a los que no quieren escuchar este tipo de tema, porque puede ser un poco incómodo en el trabajo, porque además en el trabajo tienes que estar trabajando, ¿verdad? Entonces, invitarás al conserje o al jefe o a tu amigo a un café para compartir el Evangelio con él. ¿Qué te parece? Esta aplicación es más desafiante, pero ¿saben? Es lo más hermoso que podemos hacer por una persona que amamos y apreciamos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de amor de Jesucristo en la cruz es lo más hermoso que algún ser humano puede recibir. Es más hermoso que el ramo de flores más costosos. Es más hermoso que la mejor caja de bombones del mundo. Es más hermoso que el paisaje más maravilloso que hayas podido visitar. Y lo es, porque un encuentro con Dios a través de Jesucristo cambia el destino eterno de las personas. Por cierto, si alguien aquí no ha tenido la oportunidad de escuchar en detalle el Evangelio, el fondo del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo y quiere saber, me gustaría invitarle al final a acercarse, que yo voy a invitar a ese café, ¿ok? Para que podamos conversar sobre esto. Hermanos, probablemente me pasé unos minutos, pero no acostumbro. Vamos a aprovechar cada oportunidad para recordar a Dios, reconocer su provisión y compartir la salvación. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.